Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Be'ezrat Hashem, vamos a estudiar la página 81 del Tratado de Baba Kama. Vamos a estudiar 10 condiciones que puso Yoshua bin Nun cuando dividió la tierra de Israel. Dice así: Tanur Rabbanan, enseñó a nuestros sabios una verdad. Azarat Naim Itna Yoshua. 10 condiciones puso Yoshua cuando dividió la tierra de Israel. Ve Eluhen, y estas son, dice, Sheyehu Mar'in Bejorshin, es decir, que se permitiese que pastasen los animales en los bosques, que no, y que los bosques o los campos, que los dueños de esos campos no sean quisquillosos con ello. Umelaketin etzim bisdotehen, y es decir, se puede recoger madera de los campos de otras personas. Umelaketim asabim, y también se puede tomar asabim, hierbas. Bejol Makom, en cualquier lugar. Chutz mitiltán, salvo la hierba que se llama tiltán. ¿Sí? Seguimos. Vekotmim netiot, es decir, se puede cortar ramas de los árboles para plantar de ellos nuevas plantaciones. Bejol Makom, ¿y esto dónde? Bejol Makom, en cualquier lugar, en cualquier campo de árboles. Chutz migrofiyot shel zait, salvo ramas de olivos. Uma'ayan hayotze batjila, bene ha'ir mistapekin mimenu. Y cuando surge un arroyo, una fuente de agua en un campo de una persona, todos los habitantes de la ciudad tienen permiso de servirse de ella. Un mejaquín, es decir, todo el mundo puede poner su caña de pescar, Beyama Shel Tiberia, en el mar del Kineret, es decir, está permitido pescar en el Kineret, a pesar de que el Kineret formaba parte de la región de Naftalí. Gulibal Shelo y Fros, Kiela, pero que no extienda el pescador, ¿sí? Una barrera de juncos para poder pescar de esa manera. Amid eta sefina. ¿Por qué? Porque entonces los barquitos se van a encallar en ese tipo de trampas. Benifnin leajore hagader, es decir, una persona que tiene que hacer sus necesidades puede entrar en el campo de otro y detrás de la valla hacer sus necesidades. Va filu, incluso besade melea carcom, incluso que sea un campo de curcuma, ¿sí? Que es una especie muy cara y muy valorada. Un mealejim bishvil hareshut. Las personas pueden caminar en los caminos que pasan por otros campos en el momento en el que no hay cosecha en ellos. Hasta que caiga la segunda lluvia del año, que ahí ya el campo está dispuesto ya para ser sembrado y empezar a crecer. Y el hecho de que pasase gente por ahí lo podría perjudicar. Umistalkin lisdea haderahim, es decir, las personas se apartan, que van por la calle, perdón, caminan a un lado del camino. Bien. Mi pene yetedot haderahim, por causa de que haafar beatit, sheberahim shenaasu, que yetedot mehamat derisat regel, es decir, el barro y el polvo del camino que se convierte en como yetedot. Yetedot son como vigas, ¿no? Como, ¿sí? Cosas, una estaca. Por causa de que todas las personas pasan por ahí y en los días de la lluvia. Y después, cuando se secan, en los días del sol, es muy difícil caminar por ellos. Por lo tanto, Yoshua hizo que sea efker, es decir, que sea de uso público los lados del camino. Veatoe ben akeramim, y una persona que se pierde entre los viñedos, ¿sí? Mefaseg veole le paseg veyored. Mefaseg veyored. ¿Qué hace? Puede
Eh, ujú, puede ir sacando, ¿sí? Lenatec, que es desconectar. Zemorot, eh, Zemorot son racimos, ¿sí? Que ya están bien maduros para ir reconociendo el lugar por el que ha ido pasando. Umet mitzvah, dice la última de las cosas que dijo Yoshua, es decir, una persona que murió que no tiene quien lo entierre, coneme como, es decir, en el momento en el que muere y cae ahí, adquiere el lugar en el cual ha caído. Muy bien. Ahora explica entonces la Gemara cada una de estas condiciones que puso Yehoshua. El primero dijimos Shayumar im behorshin, es decir, que se permite pastorear en los campos de labranza a todos los animales. Amar Rafpapa, dijo Rafpapa, lo amarán ela, daká begasá. Abal daká bedaká, begasá begasá, lo. Es decir, esto fue dicho solamente con respecto a que Behemá daká, es decir, el animal, el pequeño ganado, Veyar she'etzav gasim ugdolim, que puede pastorear donde? En un campo donde sus hierbas y sus maderas, sus árboles son grandes y fuertes. Bien, Abal, pero un animal de pequeño ganado, perdón, en un campo donde las hierbas son frágiles, o un animal de ganado vacuno en un campo de fuerte, no, no podría, no lo permitió Joshua, porque en esos campos los árboles de ese campo, ¿sí? Itjalot legambre, ¿qué va a pasar? Que los animales lo van a acabar destruyendo totalmente. Y entonces no van a poder volver, van a crecer, etcétera. Va a ser un daño demasiado grande. Mejor Sheken gasabe de acá. Y por supuesto, no puede un animal de vacuno ir a pastorear ahí donde el pasto es de acá es fino. Mejor Sheken gasabe de acá de lo que no puede. Muy bien. Segunda condición que puso, melaketim etzim misedotehem. Se puede recoger maderas de los campos de otras personas. Dice la Gemara, lo amarán, esto fue dicho, ela beizme vehige, es decir, beetzim sheyesh baem kotzim, es decir, maderas que tienen espinas, she'enan hashuvim, que no son importantes. Abal, beshearetzim, pero el resto de maderas, ahí no lo permitió Joshua. Afilu, beizme behige, incluso si son árboles o maderas, sheyesh baem kotzim, que tienen maderas, espinas, perdón. Lo amarán, esto fue dicho únicamente, ela bimhubarim, si están unidas al campo. Abal, bitlushin, pero si están ya arrancadas de la tierra, es decir, que el dueño del campo ya se molestó en cortarlas. Ahí no puede. Bafilu, Bimjubarín, e incluso en aquello que dijimos que está unido todavía a la tierra. Lo amarán, no fue dicho él a Belaj, si está húmedo. Abal Beshim, pero si ya están secas esas maderas, no permitió Joshua. ¿Por qué? Porque el dueño del campo nada, necesita, ¿qué va a pasar? ¿Qué estaba esperando? Que se seque la madera para poder recolectarla y utilizarla para fuego, etcétera. Shelo, Yusharesh. Es decir, y únicamente con la condición de que no arranque las raíces de esa madera. Tercera condición. Umelaketim sabim. Se puede recolectar hierbas que crecen por sí solas. Mejor como en cualquier lugar. Jus, misa de Tiltán, salvo en el campo de Tiltán. Pregunta la cámara. Le membra, ¿qué vamos a decir aquí? De Tiltán, me alule asabim. ¿Acaso las hierbas que crecen en el campo del Tiltán son mejores, son buenas para el Tiltán? Pues a esta afirmación trae una objeción y dice Urmini, pero si nosotros hemos estudiado en la Mishnah Tiltán, Shalta y Minea Sabin, ese Tiltán que creció con otro tipo de hierbas, en Mejayavinoto la Akor,
no hay, el bedín no te obliga a arrancarlos por causa de kilaim. Amar Rabbi Yirmiyah, dijo Rabbi Yirmiyah, lo ocasionó dificultad. Can, lezera, can, lezirin. Es decir, en un caso estamos hablando que plantó Shezaret el tiltán, esta especia, Bishvil Lizdroa, eta zeraim shelo, para poder cosecharlo, para sacar la especia y sacar semillas, etcétera. Pero en el otro caso, en el decreto Yehoshua, ¿sí? Que no permitió de recolectar las hierbas que crecen junto con el tiltán, ¿por qué? Porque ellas son buenas para él. Estamos hablando de que Shezará eta tiltán, que plantó el tiltán, les dirín, es decir, para comer, lejol eta gibolim tiltán, para tomar los pimpollos del tiltán. Y explica la Gemara la diferencia. Les era cuando plantó el tiltán por las semillas Azai, entonces Kashule Sabim. Ahí no le viene bien las malas hierbas que crecen ahí. De Mejashele, porque lo reducen, lo hacen, le dañan. Abal, pero les dirín, si lo hizo por los dirín, entonces Maalele, le vienen bien esas hierbas. De Jikaime, Bene Asabim, Mirajba, Mirakeba. Es decir, porque el tiltán crece sobre esas hierbas y entonces le viene bien para crecer mejor. Y Baitema, si quieres decir, Kan, en la Mishnah que estudiamos, Adam, Kan, Behema. Es decir, uno está hablando del hombre, ¿sí? Que lo hace por necesidad de comer. Y ahí, Kan, Betakanat Yoshua, Shelo Hitir, ahí no permitió recolectar esas hierbas. ¿En qué caso estamos hablando que no permitió Yoshua? Behema, cuando estamos hablando para las necesidades de un animal. De que van, de behemahu, de Zara, porque puesto que él plantó ese tiltán para que el animal pueda comer de él, asabim, nami, mi baile, entonces también necesita las hierbas que están junto con él. Umená y adina, ni cómo podemos saber. Amar Raspapa, dijo Raspapa, Sherae, Meshare, Leadam, Lo Sharae, Meshare, la behema. Cuando el campo está muy ordenado y está hecho en filas, bien, ¿eso qué quiere decir? Que lo plantó con la intención y ¿qué quiere decir? Que está hecho para el hombre. Pero cuando no está plantado de manera organizada y bonita, entonces ¿qué quiere decir? Que eso lo plantó para los animales. Muy bien, dice Bekotmin. Se pueden cortar las ramas de los árboles para netiá, para plantarlas, bejol makom, en cualquier lugar, huz mi gerofiot shel zait, salvo esas ramas de olivos. Es decir, aquí dice más específicamente que ya fueron, ya se quitaron de ahí las aceitunas y queda solamente una cantidad de shne grofim, 2 puños. Bien, es decir, que si yo voy a cortar ahí, estoy cortando demasiado y esa rama no va a poder volver a crecer. Muy bien, dice Pereshu, Rabbi Tanjum, Rabbi Biryas, Mishum, Zakeneja. Así explicaron Rabbi Tanjum y Rabbi Biryas en nombre de un anciano. Bezait, con respecto al olivo, ¿sí? Que hay que dejar de las ramas por lo menos una cantidad. Cabeza, como qué cantidad, como el volumen de un huevo. Becanim, si son juncos, ubigfanim, y si son vides, minapekak ulmala, a partir del nudo en adelante, ¿sí? Ushear kola ilanot, y el resto de árboles, min ubo shel ilan, es decir, ahí donde el árbol, adain gadalbo, desde donde todavía crece. Velomina jodu Jodó Shel Ilan. Y no desde el Jodó del Ilan, es decir, Makom Sheilan, que Gadal, donde ya creció todo lo que tenía que crecer. Es decir, Minanafim desde las ramas más grandes y más gruesas. Ahora, Vejen Mutar Lixot, y así también está permitido cortar min Hadash.
es decir, de una rama nueva, lleno pero que todavía no hizo frutos. Veló, min, yashan, shehu seperot, pero no de una rama antigua que ya hizo frutos. Mi makom sheeno roe etajamá, también está permitido cortar de un lugar donde no le da el sol. Bien, seguimos. Veló mi makom shehu roe etajamá, pero no está permitido desde un lugar donde sí que ve el sol, sí que le da el sol. Shenemar, umimeged tebuot shamesh, es decir, frente a ellos están las cosechas del sol. Mina megadim shebatebuá Shemul Hashemesh, es decir, aquello que está frente al sol. ¿Por qué? Porque ese sol lo que hace es endulzar las frutas. Muy bien, quinta condición que puso Yoshua. Umayana Yotze Tejilá, cuando surge un nuevo arroyo, una fuente de agua en un campo. Vene a ir Mistapekin Mimenu. Los habitantes de la ciudad, a pesar de que está en el campo de una persona, se aprovechan de él, es decir, pueden beber de esa fuente. Amar Rabba Barrabuna, dijo Rabba al hijo de Rabuna, Benotenlo Damim, es decir, el que toma agua tiene que pagar al dueño del campo. Belet, Ilgeta Kabate, y Lolaján no es como él. ¿Qué quiere decir? Que está permitido tomarlo de manera gratuita ese agua. Un mejaquín, Beyamá Shel Tiberia, es decir, todo el mundo puede ir y pescar en el mar de Tiberia, en el lago Kineret. Ubilbachelo y Frost Kela, a condición de que no ponga trampas para peces. Beyamí de Tasefina. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que el barco pueda llegar a encallar. Aval, pero, Tzadhu, Bereshatot, Ubemihmarot, pero sí que puede extender redes para pescar. Bien. Tanur Rabanán, enseña a nuestros sabios una verdadita. Barishon al principio, Hitnu Shebatim Zeimze. ¿Qué hicieron? Se pusieron condiciones las tribus una con la otra. Es decir, Shevet Naftali, la tribu de Naftalí, que era la dueña de Tiberias, ¿sí? Y se hicieron un trato. Shelo Yifros Keliá Veyaamid de Tasefina. Es decir, que no pongan trampas para peces y que no pongan sus barquitos. Ben Ejad Miklal Israel u Ben Ejad Mishevet Naftali. Ya sea que es de todo el resto del pueblo de Israel o que sea de la tribu de Naftalí. Muy bien. Abal, pero Sadhu, perdón, muy bien. Ahora, Abal, uno de la tribu de Naftalí, Sheyam Shelaim, que el mar de Tiberias es suyo. Tzadhu, Reshatot, Ubemihmarot. Puede pescar con diferentes tipos de redes. ¿Sí? Tanur Rabanes, en nuestros sabios una vereitá, Yamah Shel Tiberia, el mar de Tiberias. Bejelko Shel Naftalí Aitá, estaba en la parte de Naftalí. Velod, y no solamente eso. Ela Shenatal Meló Hebel Jerem. Es decir, que tomó ya Gamba y Abashá, también en la tierra que está cercana al mar de Tiberias, tomó una porción como la cantidad Shetair Lahem, Kedel Imshoch Alehem Mehayam, Eta Metsudá y Madagin. Es decir, que también de la costa, la suficiente espacio para poder sacar lo que pescaron, la trampa llena de peces que pescaron. Bedaroma, en el sur, también del mar de Tiberias, porque le cayó en mar para cumplir aquello que está dicho sobre Naftalí, Yam, Bedarom y el Asha. El mar y el sur, el Adas, Yam, Kineret y la tierra que está al sur de ella, quedaron en la parte de Naftalí. Tania, Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Así se enseñó en una veredicta que dijo Rabbi Shimon ben Elazar. Dijo, Telushim, Shebeharim, es decir, las maderas que están unidas, perdón, cortadas, ¿sí? Están despegadas de la tierra, que están en las montañas, ¿sí? Por ejemplo, que las arrancó el viento, ¿sí? Y se encontraron ahí en el dominio de tal tribu, la tribu fulanita. Vejezcat kola shebatim hen ombodin, es decir, pertenecen estas maderas a todas las tribus.
Ahora, Mejubarim, pero si están unidas a la tierra todavía, Vejezcato, toda Shevet. Ahí pertenecen a esta tribu que es la dueña de esa tierra. Ven la Jacob Shevet de Shevet mi Israel, Shenlo. Y todas las tribus de Israel tienen en la tierra de Israel. Bahar u Bashefelá, es decir, valles y montañas, montañas y valles. Banegev, Ubaemek, el desierto y el valle profundo, es decir, tierras de campos y de valles. Shenemar, como dice el versículo, Penú, es decir, girad, Us'u lahem, y viajad para vosotros, Ubo Uhara Emori, y venid al monte del Emoreo, Ver Koshejenab y a todos sus vecinos, Ba'arabá, Bahar, Ubashefelá, Ubanegev, Ubejofayam. Es decir, que vas a tener la Arabá, vas a tener la montaña, vas a tener los terrenos bajos, los valles, el Negev, el desierto y la costa del mar. Imagínate y así tú encuentras Bakenaanim con los Kenanitas y en el Perizí, en la tierra de los Perizim, Ubaemorí y en la tierra de los Emoreos, Shelifnehem, que ante ellos, Sheyesh Bo Beeres Israel, Lifne Shebau Bene Israel, tenían antes de que llegasen los hijos de Israel. Sheneemar, dice el versículo, Ve alcohol Shechena, es decir, también todos tus vecinos. Alma, que se entiende aquí, Shekenab, es decir, los vecinos, Shela Emorí, Sheem, Hakenaniba Perizí, los vecinos del Emoreo, que son el Kenanita y el Perizita. Abu, y así estuvieron. Es decir, She Ithalku le Shiftei Israel, se dividió ese terreno entre los hijos de Israel, de tal forma, Shekol Echad Mehem, que cada uno de ellos tomó una parte con montaña, con valles, con desierto y con valles profundos. Muy bien. Muy bien. ¿Cuál es la séptima condición que puso Yoshua? Benifnin leajore hagader. Es decir, si tienes que hacer tus necesidades cuando estás en el camino, lo puedes hacer detrás de la valla del compañero. Afilo besade shei melea curcuma. Incluso que sea un campo que esté lleno de curcuma, que es muy caro y muy apreciado. Más Rabaja, Bariakov, así dijo Rabaja Bariakov. Lo nitreja, ela, litol gemenu. Es decir, ¿para qué necesito esa enseñanza de lo de hacer tus necesidades detrás de la valla? Únicamente para enseñarte, ¿sí? Que si aquella persona que fue a hacer sus necesidades puede tomar de esa valla, una piedra para limpiarse. Amar Rabjida, dijo Rabjida, filu be Shabbat, incluso que sea Shabbat. Dice la Gemara, perdón, Marzutra, Hasida. Así ocurrió una vez con Marzutra, el Hasid. Shakil Umehadar, ¿qué hizo? Tomó una piedra para limpiarse y la devolvió. De amarle el Shamae y le dijo a su Shamash, a su servidor, Zil Sherke, ve ahora y vuelve a ponerle el cemento alrededor, es decir, para que no se note que la piedra se tomó y que no perjudique a la estructura del muro. Muy bien. Novena condición de Joshua. Mesalkin es idea de la jim. Es decir, hay que apartarse hacia los lados de la carretera. Dipene yetedotas de la jim, por el tema que dijimos de los yetedotas de la jim, del el uso, el caminar sobre la tierra en los tiempos de lluvia, etcétera, que hacía surcos y dificultaba luego el paso cuando la tierra se secaba. Ahora, dice Shmuel ve Rabiuda, Abu Shakle ve Asle ve Orja. Ocurrió una vez que Shmuel y Rabiuda estaban caminando, andando por el camino. Bien. Haba Mistalek Shmuel. Shmuel, ¿qué hacía? Se apartaba del centro del camino, Letzide Aderahim, se iba hacia los bordes del camino. Según esta Takaná de Yoshua. Amarle Rabiuda le dijo Rabiuda a Shmuel. Tenaim Sheitna Yoshua, las condiciones que puso Yoshua también se cumplen en Babel. Amarle, le dijo Shmuel, Shan, Shani Omer, Afilu, Bejutzalades. Yo digo que sí, que incluso fuera de la tierra de Israel, ese decreto de Shmuel también se tiene en cuenta. Ahora dice Rabbi, Rabijilla, Abu Shakle, Beazel Beorja. Estaban caminando, estaban andando por el camino.
Istalku, Letzideh, que hicieron, se apartaron al borde del camino. Habaka, Mafsia de Azil. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué hacía? Daba cada paso y iba caminando. La viuda, Ben Kenusa, Kamaihu, de repente vieron a lo lejos que llegaba Rabbi Yehuda Ben Kenusa, y él iba por el medio de la carretera y estaba dando grandes pasos. ¿Sí? Amarle Rabijilla, le preguntó Rabbi a Rabijilla, Mihu, Shemar Gedula Befanenu. ¿Quién es aquella persona que se está mostrando con arrogancia delante de nosotros? Dice, Amarle le respondió Rabijilla, Shemar Rabbi Yehuda ben Kenosa Talmidihu, a lo mejor es mi alumno, Rabbi Yehuda ben Kenosa. Mejor, más Leshem Shamaim. Ahora no te preocupes, ¿por qué? Porque todo lo que él hace, lo hace Leshem Shamaim. Muy bien. Kimatu Legabe. Cuando llegaron a donde él estaba, Amarle, le dijo Rabbi a Rabbi Yehuda ben Kenosa, Ilab Yehuda ben Kenosa si tú no fueses Rabbi Yehuda ben Kenosa, Gezartinhu le shakech begizra de parcela. Habría decretado que te corten las piernas. ¿Sí? Es decir, hablando del nidui, es decir, apartarlo de la comunidad. Ahora dice, ¿cuál es la décima condición de Joshua? Hatoe ben Akeramim, la persona que se pierde en un viñedo y no encuentra el camino de salida. Mefasek beyored Mefasek Veole. Es decir, puede coger, ir quitando y poniendo racimos para ir indicando cuál es el camino por donde ya ha pasado. Tanur Rabbanan, Señor, tú sabes una verita. Arroe, Javerotoe, ven a que la misma, una persona que ve que su compañero está perdido en el viñedo. Mefasek, ¿qué hizo? Mefasek Veole, Mefasek Veyored. Es decir, puede coger y cortar uvas para que le vean, ¿sí? Cuando lo está llamando. Al Shema Alul ir hasta que subieron a la ciudad de vuelta, porque tenía que dormirse pronto. O le derech, o otra posibilidad, Sheyahol aquí va, le majos, limjos kefso, podría ser que encontremos la forma de llegar desde aquí hasta donde ¿sí? A ver, sí. Vejenu, y así también el mismo, Shetoe ben Akeramim, cuando una vez se perdió entre los viñedos, Mefasek veole, Mefasek veyore, que hacía, se subía, se bajaba, marcaba el camino, H y leir, o la derecha, hasta que llegó a la ciudad o o al, o al camino para salir de ese lugar. Pregunta la cámara, Mainejen, ¿qué quiere decir? Y así también. Vamos de tema, ¿qué es lo que yo podía haber dicho? Javero, es decir, es su compañero, que le permitieron Lenatek Azemorot, es decir, quitarte esas vendas. Porque de Yadá Leeja Mesalek, porque él sabe hasta dónde estás en peligro. Abalhu, pero él mismo, pero él mismo, Lo Yadá Leeja Kasalik, pero él mismo, él sí no sabe hacia dónde te has dirigido. Él no sabe cuál es el camino correcto. Lo nifsog nardea nehedar be mitzri. Kama shmalan. Es decir, que no sabemos, ¿sí? Lo yenate que tam de morot, ela. Vamos a desconectar las de morot. Si no es únicamente, ¿sí? Ela, me perdí. Aquí, nehedar be mitzri. Si vuelve a ir, ¿sí? Mesabib, este soldado, entre los egipcios, ¿sí? H y Matse, hasta que encuentre el camino adecuado. Kamash Malan, por eso nos viene y nos dice, Shemutarlo, que tiene permitido cortar esa parte del animal, porque es para Bikurim y no dárselo al dueño del animal. Muy bien, dice así.
Otra enseñanza y otra condición que puso Yoshua. Umet mitzvah, es decir, un muerto que no tiene quien lo entierre. Ya vimos en otras ocasiones esta alajá. Vamos a ver cómo Yoshua Binun, la afronta. Dice así. Es decir, ¿qué dijo? Met mitzvah, kanak me como. Adquirió el lugar en el cual se encuentra. Muy bien. Dice Amotzimet, una persona que se encuentra con el muerto, que no tiene quien lo entierre. Mutal, Beistratia, que está ahí tirado en la calle. Vamos a mover esto un poquito para acá, perdón. Que está tirado en la calle. Eh, Im betzad echad shel hareshut harabim, si estuviese en un lado de la carretera, entonces, ¿qué sería? Sade bor, es como un sade, un campo. ¿Por qué? Porque es, está en un campo. Y bor, ¿por qué? Perdón. Sade bor. Sade shen omed le diría, es un campo que no puede ser sembrado. Usa de nir, y un campo que sí puede ser sembrado. Mefanehu lisdebor. Es decir, lo apartan ahí donde se va a hacer un pozo en el futuro. Vein de had allá. Y si estuviese en un solo lado, sedenir, usedesera, mefanehu les de nir. Entonces ahí, mejor que lo eche hacia el campo de nir. Bien, nir es flores. Usdesera, mefanehu les de nir. Ok, ya lo hemos visto. Dice, Ayushetehem, si los dos campos que están en el lado de la carretera eran borot, eran pozos, muy bien. O sea, campos donde había pozos. Quiere decir que son campos que no están destinados a sembrarse. Shetehem, nirot. Es decir, los dos campos se van a hacer surcos en ellos. Mefaneu lemakom, entonces si es un campo así, que lo ponga donde él quiere. Shetehen zeruot. Los dos van a ser plantados, que lo ponga donde quiere. Amar Rabibi, dijo Rabibi, bemutal al hametzar, es decir, shematzanu, mutal le roja haderech, un met mitzvah que está encontrado de manera horizontal al camino, de un lado al otro. Bemakom sheobrim bo olje cuando pasan sobre él los andantes, im yekaberu shem, sí, sí, im yekaberu sham. Yesh lahush sheyabru shem, perdón, sheyabru sham kohanim. Es decir, ¿qué dijimos? Que ahí donde se encuentra el mitzvah, eso es lo que adquiere. Entonces ahora que dicen, pero si lo enterramos ahí, ¿cuál es el problema? Que a lo mejor pasa un cohen y se va a impurificar. O una persona que trae teruma, que trae una ofrenda de diezmo para el Betamikdash y se va a impurificar. Mitoch, Sheniten, lefanotó, y puesto que nos dieron la posibilidad de lefanotó, de limpiar el lugar, lejol, makom, dice, mefaneu, lo puedes llevar ahí donde tú quieras. Muy bien, dice la Gemara. Hambre, así fue dicho. ¿Cuáles son las condiciones? Dice, vejí, teanim, shemonav, leel, Shete Yoshua. Es decir, otro Tanai, este no es el nombre de Yoshua. Dice Asarahane, es decir, ya tenemos 10. Arejad Priya Avian, uno es el fruto del árbol en sí, otro es el fruto en sí, 3 y 4. Mealejim Bishbil Arreshut, entonces dice Shlomo, Amra, Keditania, Hare, Shekalu Perotehem Minasade. Es decir, vamos a hacer como aquella vez que se acabaron los frutos del campo. Beliket etaperot shayu basadeu. ¿Qué hicieron? Recogieron rápido las frutas que había en su campo. Beno maniach bene Adam, y no dejó que ninguna persona, licanes, que entrase dentro del campo, porque él quería recuperar todo lo que era suyo.
Ma haberot, omrot, igual que los pozos. Se dice sobre ellos. Ma hanaa yesh leploni, qué disfrute tiene tal persona con respecto a Ploni, a fulanito. Entonces ahí, alaba que tú me da a ver, ahí lo que está hablando el versículo, dice, al tikra, no lo leas de una manera, sino de la otra. Al tikra, bien, entonces ¿cómo lo vamos a entender? Mi ketiv, ¿acaso está escrito mi yotov al tikra ra? Es decir, por ser bueno no le llames malvado. Y así es la ley. Ujú. Vare, lo matzinu, pasuk, no encontramos sin embargo ningún versículo que lo explique. Dice la Gemara, Ken, dice efectivamente, Inken, si es así. Ketiv, ki hai gasna, vamos a escribirlo de tal manera. Dice, Sinna, tov, be'alav, biyot, lael, y adeja, la azot. Es decir, eh, el nombre de, lo tenía aquí antes. Dice efectivamente, Ken Ketiv, ki hai gavna, así escriben de esta manera. Y la ventaja se explica de estos pasos también. Es decir, al tov, no evites lo bueno. Me'alot biyot, destruir cuando quiere estar. Leolge de Galim, a los que caminan por el camino. Estos donemar, kan, aliede, a takaná, tikunola. Muy bien. Dice, pregunta la Gemara. Dice, tú leca, ve tú leca, dice, y dos no hay. Rabbi, que hambre, eh, od, perdón, ve tú leca. Bien. Vejien od, takanot, no hay otros decretos que decretó Yoshua. Ve Aika, pero si tenemos ese decreto que dice de Rabbi Yehuda, que dijo Rabbi Yehuda en nombre de Yoshua, de Tania, como se enseñó en una vereita, Rabbi Yosef. Perdón, Rabbi Yehuda, Omer, dijo Rabbi Yehuda, Shache Otzat Set Zebalim, murió la esposa del faraón. Papá, me perdí. Ad, perdón, Shache Otzat Zebalim, no se daraj Ben Adam Lifnot, Azebel Misedotehem. Es decir, en el momento en el que la gente sacaba sus excrementos para tirarlos, para limpiar su campo, ¿sí? Le resulta la misma al dominio público. Besorjot kol shloshim. Y cada 30 días había que pasar a limpiar. Que de sheye nishof, para que sea respirable. Para Beragle Adam o Beragle Behemá, en cuanto al pelaje del ser humano y al pelaje del animal, entonces ahí que dice, Sheal Menat, Ken Ingil Lioshua. Con la condición de esto que te estoy diciendo es que le dio la herencia a Yoshua. Ad mashke ha gemara. Hasta la bebida de la gemara. Ha behaika de Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y esto es lo que dijo Rabbi Ishmael, el hijo menor de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Perdón, Rabbi Yohanan ben Beroká. Me equivoqué de sabio. Rabbi Yohanan ben Beroká. Dice de Tania, como se menciona Berita. Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yohanan ben Beroká. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Yohanan ben Beroká, que dijo, Omer. Tnai Bedin, los decretos del Bedin, Sheyezar, que es un Bedin no conocido. Ze Hadam Sheyesh Lo, Korerut Shel Levarim Besadeu. Es decir, ¿eso por qué? Porque tú piensas que porque conoces a Ruth Dayanim, te va a ir bien. Entonces, esta persona se enfermó. Ujú. A ver, me perdí otra vez, perdón.
Leatzil, Nahil, Bilbarim, Shir, Javero. Es decir, hay que hacer el bar, Leshem, eh, Leshalem, Lejaberab, Birur, Mentok, Et Kol, Haof, Yoshua. Es decir, tiene que coger y hacer un lugar de trabajo, ¿sí? Matil, Dubshanu, Shel Haverim, tienen ese grupo de amigos, también van a ir a Ciudad, al viaje de, ¿sí? Y entonces, Shofhu Latoch Kach, Harek Shel Hayayin. Ahora, Shadabar, Yoter, ahora esto que estuvo de más, Minadin, a priori, Notel va a tomar ropa de niños, te va a regalar. Tania, Bet Didanhu, así se enseñó la verdad, perdón, Bet Dinhu, Tania Bet Dinhu, Vegenta Kanat Bet Din, así es como el decreto del Bet Din, su ley es como la de Yoshua bin Nun. Shetee, no sé, Atzabim, Etzim, perdón, que esté cargando maderas hasta Ad Gemuró, hasta que termine con las galletas. Vejavirab y sus compañeros, no sé, Pishtan, al Meal Bene Hamuró. Es decir, ¿qué pasó con Yitro? Una vez que falleció, dijimos, a lo mejor ese está en la tierra. No, no es exactamente así. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía que coger mi abrigo, ¿sí? Y salir con él. Mitoch she, mitoch dubshano shel Javerav. Es decir, es de gente que lleva muchos años ahí. Tanai, así se enseña una veleita. Beddin, el Beddin, sheyehe zeman tejilá. Que tengan una hora de comienzo para sentarse. Del final de, ¿sí? Es decir, Vegenta Kanat Beddin, Beddin Osher Yoshua, así también decretó el Beddin de Yoshua, Sheyelahem, que tengan, ¿sí? Gente que le lleve las maderas sobre su burro, Bejaverab y sus amigos llevan Pishtán, el lino que huele muy mal cuando se lava, y lo ponen sobre el camello. Uma Ahamur, ¿y qué es lo que tiene esto entonces de grave? Baal Haetzim, el dueño, lo grave es el dueño de los árboles. Me faré que etzim. Entonces ahí viene a separar todas las maderas que no había permiso. Muy bien, continuamos. Me faré que tetzab. Muy bien. Betoen, ¿qué es lo que viene a argumentar? Pishtano shel javeró al gabe jamoró ajay. Es decir, el lino de tu compañero está sobre el camello vivo que está aquí. O sea, pishtán, ¿por qué dice eso? Porque el pishtán, yakal hu meod, ¿qué es lo que hace? Sí, Shapishtan, mitoch pishtano shel javero. Shealmenat ken, porque por medio de ello, Injil Yoshua le Israel et haaretz. Le dio Yoshua al pueblo de Israel la potestad para heredar la tierra. Ahora dice, Bejidá lo que amarán. No se lo dijo como una adivinanza, sino que se lo dijo solamente como una preparación al milagro que iba a ocurrir. Está. Muy bien. Unas últimas líneas más en el comienzo de la página 72. Dice, Vehaki ata Rabbi Abin. Y entonces cuando vino Rabbi Abin, Amar Rabbi Yohanan dijo el nombre de Rabbi Yohanan, Ejad Ilan Hanoté, es decir, ya sea un árbol que está inclinado, Letoch se deja verlo, dentro del campo de su compañero. Vejad o un árbol Ilan Asamuj Lemetzar, que está cercano a la entrada. Bien, Umevi, Core. ¿Sí? Entonces trae y dice, lee, vamos a leer. Corea lehem mikra bikurim. Es decir, él coge y proclama ante esas frutas que él está llevando, minjat bikurim. Es decir, la parte de los diezmos y de los bikurim. A ver, me he vuelto a perder, perdón.
Av Sheilu, noté, les aleja veró. Hasta el punto que incluso si se inclina hacia el campo de su compañero, o Sheomed, o que está cercano a la línea que separa ambos campos, Nashablo se le considera Gané Leinian, es decir, que causan un perjuicio en el tema de Mikramegolot, Bejorim, es decir, que decretaron un técnico. Bien, muy bien. Sharmenat, Shingil y Yoshua, Ares de Israel, porque por causa de que Yoshua heredó, perdón, el pueblo heredó de Yoshua la tierra de Israel. Sheyer Reshut, le Baalea y no tendrían permiso los dueños de los árboles de hacerlos crecer. Lo Yakpidu, Baaled Asadot. Entonces los dueños de los campos no ponen mucha atención. Muy bien. Entonces dice, lo Yotar, no tiene que dejar, caché, esto es una pregunta. Al Gaber Rabbi Yohanan, según la opinión de Rabbi Yohanan, que dice, Af Dabar de Tiknu Tiken Yeshaya, también eso lo decretó Yeshaya. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Dice, Ela Man, entonces, como quién es esta vereta? Mantana, hacer de Shua, la otra vez, ¿sí? Eh, perdón, otra vez. Shalmenat Kol Ken, porque por medio de esto hizo que Yoshua, que el pueblo heredase la tierra de Israel. Shehir Reshut le Balei Lanot, es decir, que le dio permiso a los dueños de los árboles de hacerles crecer de esta manera. Velo Yakpidu, Balei Asadot, y que los dueños de los campos no sean meticulosos con los campos que están junto a ellos. Y aquello que estudiamos en la perita arriba, Shazará de Barim, que 10 cosas fueron decretadas por Yoshua y no más, es un problema sobre las palabras de la Hanan, que está diciendo ahora que incluso hay una más. Entonces responde la y dice, el man, entonces como quién es esta opinión. Tana, aquello que se enseñó en la Mishnah, Asara, Tenain, Shehitna Yoshua, esas 10 condiciones que puso Yoshua y no más. Rabbi Yoshua ben Levi, Omer, dijo Rabbi Yoshua ben Levi, bien, Rab Gevina Mibe Katil, es decir, va a robar con el hombro. Matnele Behedia, y eso fue claramente enseñado. ¿Sí? Rab Tanhum, así dijo Rab Tanhum, Rabbi Berias y Rabbi Berias, Makom, Otozaken, perdón, mi Otozaken, ¿quién es aquel anciano? Rabbi Yoshua ben Levi, ese es Rabbi Yoshua ben Levi, Asarat Naim Itna Yoshua, y terminó diciendo 10 condiciones puso Yoshua para que fuese aceptado que heredemos la tierra de Israel. Hasta aquí llega este DAF, que tengamos un excelente día. Hisku Veimso.